Lo que quería contar en la novela era por qué nos marchamos de casa. A ver, yo en ese momento cuando se me ocurrió la idea, ya había estado un poco separado de escribir cosas realistas, había estado escribiendo novelas de fantasía, me sentía muy cómodo con eso, pero estaba viviendo fuera del país en ese momento y me daba el tema de la migración era sumamente sensible, porque bueno, era algo que veías cotidianamente. Y a mí me daba la sensación de que muy poco se entendía por qué nos marchábamos. Y quería escribir un libro que contara cómo era la vida en general de un joven, de personas en comunidades salvadoreñas, porque creía yo, y sigo creyéndolo, que al mostrar cómo vivimos, se comprende mucho mejor por qué nos marchamos. Yo asocio Apocalipsis con Final de los Tiempos, que es una asociación religiosa, pero creo que todos, siendo el país que somos, creo que podríamos entenderla. Yo creo que hemos vivido muchos finales, muchos fines del mundo, ¿no? Cuando te separas de una persona que se marcha al extranjero a vivir, a veces te estás separando para siempre. Yo mismo tendría unos 19 años, 18 años tenía más o menos. Yo tenía un grupo de amigos. Estaba su primo y estaba otro amigo ahí. Y estábamos siempre juntos, jugábamos basquetbol en las mañanas porque estudiábamos por la tarde. Me acuerdo que una vez hicimos una exploración al cerro, o sea, eran mis amigos habituales, ¿no? Habían muchos, pero esos tres eran especialmente. Dos se fueron casi al mismo tiempo a Estados Unidos y otro lo mataron. O sea, fue víctima de la violencia y lo mataron por nada, ¿no? Por una discusión tonta en el centro. Y de pronto desaparecieron los tres. Ese es un pequeño fin del mundo, o sea, es una etapa que acabó de una manera abrupta y no pensás que para alguien de 18 eso va a acabar así. Pero tanto a estas personas que se fueron a Estados Unidos, que no las volví a ver nunca más, porque cuando se fueron en ese momento no había redes sociales, no estábamos tan conectados a ese nivel, como al otro que lo mataron, bueno, se acabó ese pequeño mundo, ¿no? No puedo jugar basquetbol con ellos, no puedo ir al cerro con ellos, tenés que construir algo más. Y yo creo que esas cosas en El Salvador pasaban cotidianamente a las personas. O sea, tenías que cambiar tu vida por otra constantemente. Así que, por lo menos en mi cabeza, lo asociaba a eso, a esos diferentes finales. Sí, bueno, la violencia es un factor. Hay diversos tipos de violencia. La violencia pandilleril fue uno, que fue muy fuerte en los últimos años en El Salvador, bueno, después de la guerra, ¿no? Desde el 93, 94, que comienza de una manera más fuerte a sentirse. Así que sí, la violencia está a lo largo de toda la novela porque es algo con lo que hemos vivido cotidianamente. Sigue siendo así porque hay diversos tipos de violencia, no solo ese. Y yo creo que a mí siempre pensaba que, bueno, siempre me daba cuenta que cuando nosotros nos marchamos de casa, en la mayoría de las veces es una huida. O sea, claro, hay un pequeño porcentaje que se marcha porque gana una beca o porque consigue un trabajo, pero la mayoría no es así. La mayoría es a sobrevivir, ¿no? A buscar una vida un poco mejor. Hay ciertas situaciones que puedes decir, bueno, ahora son menos dramáticas, pero el país sigue, o sea, lo que acabo de mencionar sigue sucediendo ahora mismo. No olvidemos que la violencia no es una sola, o sea, hay diversas clases de violencia. Ya El Salvador ha sido uno de los países que más ha abusado de sus niños, por ejemplo, de sus niños y sus niñas, ¿no? Hace un tiempo tuve que hablar sobre qué escribía un escritor de literatura infantil en un país como este. Una conversación al que me invitaron, estuve revisando las cifras y era horroroso.
el grado de abuso que sufren nuestros niños, y no precisamente de delincuentes externos, muchos son de delincuentes internos en su propia casa, de sus propios parientes. Entonces, son temas que tienen una actualidad, yo lo veo así, porque los fenómenos que cuento siguen ocurriendo cotidianamente. Tal vez hay un tipo de violencia, el de las pandillas, que es cierto, que ahora se ve mucho menos, pero también hay que pensar que las condiciones sociales no han cambiado lo suficiente como para no pensar que más adelante el fenómeno pueda resurgir. O sea, ese es un miedo que creo que todos tenemos, y yo creo que es bastante posible. Porque, bueno, eso es que no fue generación espontánea. Tuvo un proceso. Cuando pensamos en la época de la guerra, las familias desestructuradas estaban ahí, y eso generó un montón de adolescentes que no tenían oportunidad de avanzar y, bueno, fueron a delinquir. Eso está pasando ahora mismo también. Sabes que hace unos años, obviamente antes de escribir el libro, vi una nota, bueno, alguien había colgado en Facebook que necesitaba una persona para el servicio doméstico, alguien de El Salvador. Y decía, me impactó mucho porque no era un tema que yo tenía en la cabeza, sobre todo porque en mi casa, cuando nunca había una persona al servicio doméstico, y viviendo fuera, pues tampoco. Entonces no era un tema que yo tenía en la cabeza, pero me impactó mucho porque la chica esta se había quedado sin servicio doméstico y pedía a alguien, estaba buscando a alguien, y decía, salida domingo cada 15 días, y daba otras condiciones. Y me pareció horroroso. Luego vi los comentarios y la gente le recomendaba cosas, le decía cosas, pero nadie le dijo, salir cada 15 días, un día cada 15, y esta persona cómo va, si tiene hijos, cómo los va a ver, si quiere una pareja, cómo la va a ver. O sea, me pareció un acto, o sea, me pareció esclavismo del siglo XXI. Me pareció terrible que siga pasando ese tipo de cosas en El Salvador. Y entonces, bueno, quise que uno de los personajes tuviera esa relación con su madre, que no la veía nunca. O sea, el chico había nacido y su madre pues, vivía en otra parte, vivía en una casa donde trabajaba y la veía un día cada 15. Me parece que es un tipo de relación espantosa y que se da, no sé en la actualidad si se da menos que antes, pero sigue dándose. Así que sí fue consciente que quería mencionar ese tema en el libro. Un conflicto porque quería contar un hecho que sucede. Eso sucede. Entonces conté la historia de Sonia de la manera más fiable y fidedigna posible. Como mencioné antes, no di ninguna opinión, o sea, no es mi labor aconsejar al respecto de un tema, menos de un tema como ese. Así que bueno, yo conté la historia porque es parte de la realidad, o sea, sucede cotidianamente. Leí un caso muy similar de una persona que había sido abusada por unos delincuentes, había quedado embarazada, había perdido al bebé y la habían condenado a 30 años de cárcel. Entonces pensaba, ¿cómo es la vida de una mujer así? Me refiero a que el abuso te destruye. El aborto, pues no es un paseo de campo tampoco, o sea, que una mujer aborte debe ser una cosa muy difícil. Si no lo quiere, pues, si es una cosa espontánea. Yo creo que si lo quiere también, no son experiencias fáciles y creo que son decisiones como muy complicadas para una persona que puede afrontar de diversas maneras. Pero el asunto decía, además la condenan por 30 años de cárcel, es decir, te destruyen la vida muchas veces en un mismo hecho. O sea, luego que pensaba, una acción semejante debe ser como una bomba y la onda expansiva alcanza a la madre, al hermano, al novio, a la amiga, a quien sea, ¿no? Una onda expansiva de oscuridad, de odio. Y me parecía terrible, o sea, que esas cosas estén pasando. Y me parecía un buen ejemplo para contar cómo se vive en El Salvador.
al ver las cosas desde fuera, tenés una opinión que puede ir variando, o sea, al verlo. Por ejemplo, lo que sucede con el arte acá en el país, bueno, te da otras perspectivas al respecto de las cosas. Siempre es así, yo creo que es inevitable. Mirás hacia adentro desde fuera y bueno, ves otras cosas que tal vez si estás inmerso acá no lo notas. Creo que eso es natural, ¿no? O sea, nos pasaría a todos.